Eres solo un viejo temblando en la acera, probablemente fingiendo para conseguir medicinas, murmuró la paramédica antes de volver a subir a la ambulancia sin siquiera tomarle el pulso. Las puertas quedaron abiertas, como si ese momento no importara. Walt Kramer no pudo responder. Su lengua se negaba, su rostro caía de un lado, pero sus dedos permanecían firmes alrededor de la cadena plateada que sobresalía de su cuello. La que sostenía una vieja placa de identificación con un número grabado en acero. Un número que nadie pensó en marcar hasta que un transeúnte, un joven cajero llamado Luis, notó el destello y supo lo suficiente como para ignorar las burlas cuando sacaron el sobrecolgado del cuello de Walt y leyeron la línea final: en caso de emergencia, contactar a Eleanor Briggs. Nadie se sorprendió. Luis sí. Él había votado por ella 2 veces. Eleanor no era solo una alcaldesa. Era un nombre que se susurraba cuando los problemas reales necesitaban solución. Si crees eso, ningún veterano debería ser ignorado, por muy silencioso que parezca su dolor, y suscríbete. Porque el instante en que lo despreciaron fue el mismo en que esta ciudad aprendió lo que significa la justicia cuando entra con tacones y la insignia de una alcaldesa. Iba a ser una mañana de rutina. Walt, de 72 años, había elegido su camisa de mezclilla más limpia, aquella con el águila bordada sobre el bolsillo del pecho. La misma que su difunta esposa solía planchar cada sábado por la mañana cuando visitaban juntos la tumba de sus padres. Pero ella ya no estaba, y desde hacía 4 años Walt caminaba solo hacia la florería en la esquina de Mason y Ridge. Siempre las mismas margaritas, siempre la misma dependienta, siempre la misma sonrisa tranquila cuando él entregaba un billete doblado de 20 y repetía que a su esposa le gustaban las blancas, no las amarillas. Esa mañana, sin embargo, al bajar de la acera, un dolor agudo floreció detrás de su ojo y el mundo se inclinó como un barco partiéndose en 2. Avanzó tambaleante, desplomándose a mitad del paso peatonal, con un brazo moviéndose de forma extraña y el otro intentando señalar la placa que colgaba de su cuello. Un pequeño grupo se reunió. En segundos, un adolescente llamó al 911. Una mujer se arrodilló a su lado, intentando acolchar su cabeza con su chaqueta. Pero cuando la ambulancia de la estación 12 se detuvo, con las luces parpadeando al sol, lo que bajó no fue urgencia. Era protocolo envuelto en aburrimiento. La paramédica a cargo, Amber Sloan, lo miró como si fuera un estorbo. «Señor, ¿me escucha?», preguntó con frialdad, girándose ya hacia el técnico más joven. «¿Ebrio o diabético?». «Siempre caen así», sentenció. No revisó sus pupilas, no tocó su muñeca. El técnico dudó. ¿Deberíamos tomarle los signos vitales? Amber lo desestimó con un gesto. No hay señales de trauma. No parece crítico. El rostro de Walt estaba pálido, torcido de un lado, pero nadie miraba ya. La mujer que había sostenido su cabeza se levantó, desconcertada. Él hablaba hace un minuto, susurró, pero Amber ya se alejaba. Que se encargue la policía si no se mueve. Y así, simplemente, lo dejaron. Las puertas se cerraron. La sirena nunca se encendió. Luis, que había grabado parte del incidente, sintió náuseas. Corrió hacia Walt y se arrodilló a su lado. El anciano seguía consciente, apenas, con una mano temblando cerca de su pecho. Entonces Luis lo vio. La placa militar, y debajo, un sobreplástico con una tarjeta de emergencia desteñida. Código Eleanor Briggs 117B. Acceso inmediato. Sonaba inventado, pero Luis no era ingenuo. Marcó el número. Ayuntamiento, buenos días, respondió la recepcionista con tono alegre. Necesito a la alcaldesa Briggs, dijo Luis. Es sobre un veterano llamado Walt. Está teniendo un derrame cerebral. Lo dejaron aquí. ¿Y tiene esta placa? No alcanzó a terminar antes de que ella lo interrumpiera. No cuelgue. Espere. Menos de 4 minutos después, un SUV negro dobló la esquina a toda velocidad. Sin sirenas, solo presencia. La puerta se abrió antes de detenerse y de ella bajó la alcaldesa Eleanor Briggs, pantalón impecable, abrigo ondeando detrás, mirada firme buscando hasta encontrar al hombre desplomado contra un poste. Su expresión no cambió. Caminó rápido, sin correr. Se arrodilló frente a Walt y susurró, resiste. Documenta. No así. Luego levantó la vista hacia la multitud. Tráiganme a cualquier paramédico de otra zona. Ahora.
Su voz cortó el ruido del tráfico como un bisturí. Luis miró asombrado cuando dos bomberos llegaron desde la otra acera. Estaban de descanso, pero aún uniformados. Nosotros nos encargamos, dijo uno, moviendo a Walt con cuidado hacia la camilla, con mucha más atención de la que mostró el primer equipo. ¿Es quien creo que es? Preguntó. La alcaldesa asintió una sola vez. Llamen a la doctora Reyes en St. Vincent. Díganle que vamos en camino con Walter Kramer. Ese nombre significaba algo. Incluso los bomberos se detuvieron un segundo. Más tarde, en la estación 12, Amber Sloan reía sobre el viejo farsante con chatarra de guerra, hasta que un empleado corrió a su lado y susurró en su oído. Su rostro cambió de golpe. ¿Qué? Murmuró. ¿La alcaldesa? ¿Qué le importa a ella? La respuesta llegó 4 minutos después, una orden oficial clavada en la entrada de la estación, firmada y sellada. Las operaciones de la estación 12 quedan suspendidas de inmediato, bajo investigación por mala práctica médica. Y al final, una nota manuscrita. No me importa cómo se veía. Dejaron atrás a un hombre que salvó a 12 antes de que ustedes nacieran. Y en toda la ciudad, mientras la historia se difundía, también lo hizo el silencio. Porque cuando la alcaldesa llega antes que una segunda ambulancia, la gente empieza a hacer preguntas que no terminan en reglamentos. Terminan en legado. Ni siquiera sabían su nombre hasta que ella lo pronunció frente a las cámaras del ayuntamiento. Walter Kramer, médico de combate, 3er batallón, 5º de marines, sargento retirado, estrella de bronce con V de valor. Los micrófonos captaron el temblor en su voz, pero las palabras sonaron como un veredicto. El clip se volvió viral en menos de una hora. No porque la alcaldesa gritara, sino porque no necesitó hacerlo. En las imágenes, Walt ya estaba en la UCI, un lado de su rostro envuelto en espuma estabilizadora, un tubo de alimentación sujeto a su labio. Pero la ciudad temblaba. No por sirenas, sino por vergüenza. Las puertas de la estación 12 estaban cerradas, y Amber Sloan fue suspendida indefinidamente mientras Asuntos Internos solicitaba todas las grabaciones, registros y llamadas del 911. El sindicato intentó defenderla, pero la opinión pública no cedió. No después de que el video de Luis superara los 10 millones de vistas. No después de que la alcaldesa dijera que conocía al hombre ignorado. Y mucho menos después de que se filtrara la foto en blanco y negro de una joven Eleanor Briggs agazapada tras sacos de arena, con sangre en su chaleco antibalas. Mientras Walt la cubría con sus manos en un desierto del que nunca había hablado en público. La gente dejó de preguntar quién era Walt y empezó a cuestionar por qué nadie más lo había visto. Los noticieros locales excavaron más. Había rescatado a un piloto de un helicóptero en llamas en el valle de Corangal, había mantenido con vida a un soldado usando solo el tubo de una pluma y una liga, había testificado en el Senado sobre trauma post-batalla. Y después desapareció discretamente en el país al que entregó su juventud. Sin mansiones, sin títulos, solo un departamento modesto sobre una ferretería y la costumbre de comprar flores cada semana para una tumba que nadie más visitaba. Cuando el hospital accedió finalmente a sus archivos de emergencia, encontraron algo más. Una carta de 1980 con membrete del Pentágono, partes tachadas, pero aún legible al final, la firma del general Elías Drummond. El mismo cuyo nombre lleva hoy un hospital de veteranos. La nota era breve: si algo le pasa a Walter Kramer, trátalo como si me pasara a mí. Nadie en City Memorial la había visto antes. La directora médica parpadeó al leerla en voz alta. Mientras tanto, afuera del hospital, reporteros se alineaban junto a velas y carteles escritos a mano. Él no gritó. Nosotros debimos escuchar y cuántos héroes más esperan en las aceras. Ya no era solo un titular. Era un espejo, y para una ciudad que presumía de progreso, ese espejo mostraba todas las grietas del sistema. La alcaldesa Briggs ofreció una rueda de prensa la tercera noche, de pie junto a una foto ampliada de Walt en uniforme de servicio. La raya impecable, las medallas discretas. Esto no es política, dijo en voz baja. Tampoco castigo. Es reconocimiento. Reconocimiento a cada hombre y mujer que pasamos de largo pensando que son solo viejos, solo lentos, solo parte del paisaje. Walter Kramer no es el único, pero sí el que nos despertó. Entonces levantó la placa militar, la original, aún manchada de la calle, aún colgando de su cadena gastada. Esta placa le salvó la vida, añadió. Pero no debería haber tenido que hacerlo.
Por toda la ciudad, los paramédicos en formación recibieron un nuevo módulo de entrenamiento con una frase en la primera página: siempre pregunta, siempre escucha. Walt aún no había pronunciado una frase completa, pero su habitación se llenaba de cartas, banderas pequeñas y más visitas que cualquier otro paciente del hospital. Veteranos que no lo conocían, enfermeras que no lo tenían asignado. Incluso Luis pasaba cada tarde tras su turno para leerle las noticias locales, por si Walt alcanzaba a escucharlas. Pero hubo una visita distinta. Después de horas, sin cámaras, sin insignia. La propia alcaldesa Briggs. Se sentó a su lado y susurró: me dijiste una vez que la gente recuerda cómo la dejas, no cómo llegas. Pero, Walt, nunca te dieron una bienvenida. No dejaré que olviden tu partida. Y entonces sacó algo de su bolso y lo colocó junto a su historial médico. Un borrador de política titulado Protocolo Kramer. Prioridad inmediata para veteranos verificados en condición crítica. Debajo, su firma. No esperaba un voto del Consejo. Lo implementaba con autoridad ejecutiva. Porque, en sus palabras, Walter Kramer no necesitaba credenciales para importar. Nosotros necesitábamos claridad para verlo. Y al amanecer, la noticia se difundió, la ciudad renombraba la calle donde cayó. Lilla Benue llevaría un segundo nombre debajo: Kramer Way. Para que nadie volviera a cruzar ese paso peatonal sin recordarlo. El hombre que cayó en silencio fue ignorado por completo, y aún así logró mover a toda una ciudad con nada más que sobrevivir el tiempo suficiente para ser visto. Walt despertó en un silencio distinto. No el clínico de los monitores y murmullos, sino el de alguien que abre los ojos y descubre que lo esperan, no que lo observan. Parpadeó despacio, la luz de la mañana cegando su visión, y lo primero que vio fue al chico de la florería. Luis, medio dormido en una silla, con una barra de granola a medio comer en la mano y un periódico doblado en el regazo. El titular decía: alcaldesa cierra estación EMT tras dejar morir a veterano. Walt no habló. No podía todavía, pero Luis se movió como si lo hubiera sentido. Hola, don C., susurró, frotándose los ojos, evitando mostrar emoción. Asustó a mucha gente, ¿sabe? Pero ya estamos bien. Muy bien ahora. Pasaron 48 horas antes de que Walt hablara, y cuando lo hizo no fue dramático. Fue un susurro ronco, cansado, dirigido a una enfermera que ajustaba su suero. ¿Ella vino? La enfermera asintió sin dudar. Todas las noches, señor. Se sentó ahí. Dijo que usted siempre aparecía para los silenciosos. Alguna vez, cuando Briggs volvió de día, trajo lo único que él nunca había pedido: reconocimiento. No una ceremonia, no una medalla, sino un momento. Un ala del hospital llevaba ahora su nombre: Área de Emergencias Walter Kramer, completamente equipada, con 3 protocolos nuevos inspirados en su caso. Y más aún, la Academia EMT hizo obligatoria su historia, no como advertencia, sino como lección de humildad. El video de la alcaldesa enfrentando al supervisor de la estación 12 también se viralizó. De nuevo, no porque gritara, sino porque cuando él intentó defender a Sloan diciendo que no fue malicia, ella respondió: un derrame cerebral no es un error de política. Es una prueba. Y usted falló antes de siquiera preguntar su nombre. La sala quedó en silencio. El supervisor, mudo. Y entonces llegó el momento que marcó a todos. Briggs sacó un informe desclasificado y leyó. Cabo Kramer estabilizó a 19 marines en una emboscada nocturna, rechazó evacuación hasta que el último fue extraído y caminó 5 millas solo bajo fuego de mortero. Ella lo miró fijo y preguntó: ¿usted habría dejado a ese hombre en la acera? No pudo responder. La verdad ya era obvia. Amber Sloan fue destituida, no por venganza, sino por necesidad. El sistema ya no tenía espacio para quienes veían a civiles como cifras y a veteranos como reliquias. Walt, mientras tanto, pidió solo sus papeles de baja y su caja de recuerdos, que el hospital colocó discretamente junto a la capilla. Dentro estaban las medallas que nadie conocía, la carta del general Raymond y una bandera plegada que nunca izó porque, según él, demasiadas banderas plegadas terminan en dolor. Pero su historia no terminó en dolor. Terminó con una silla reservada en cada graduación EMT, marcada con un aplauso: Doc, su apodo. En la primera ceremonia tras su recuperación, la alcaldesa Briggs dijo: este aplauso es por el hombre que no vieron venir, el que parecía común hasta que no lo fue, el que no pidió rango, ni medallas, ni lástima, solo cuidado. Solo decencia humana.
Puede que nunca sepan a quién ayudan, pero si lo hacen bien, alguien dirá un día, no lo perdimos, porque alguien lo vio. Walt asistió a la segunda ceremonia en persona, apoyándose en un bastón, mientras la sala se ponía de pie sin que nadie lo pidiera. No porque fuera protocolo, sino porque comprendieron lo que significa levantarse por alguien que antes se había levantado por todos ellos. Y cuando murió 2 años después, en paz, con Luis y la alcaldesa tomándole las manos, no hubo gaitas ni desfiles. Solo una carta leída junto a su tumba, firmada por cada EMT graduado ese año. Terminaba con 6 palabras: te vimos. Importaste. Siempre. Y en los años siguientes, cada día de los veteranos, alguien, a veces la alcaldesa, a veces solo el chico de la florería, dejaba un ramo de margaritas blancas en el cruce renombrado como Kramer Way, junto a la placa que reza: aquí cayó. Después, todos nos levantamos. Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? ¿Crees que aún queda respeto por nuestros veteranos en la sociedad actual? Tu participación mantiene viva la memoria de quienes sirvieron con dignidad. Y si este video te pareció importante o inspirador, no dudes en compartirlo. Tal vez alguien más necesite recordar que la gratitud no debería tener fecha de caducidad.